Dueños. Hoy os voy a hablar de dueños, pero no de dueños de comisiones extranjeras en países firmados. No, tranquilos. Dueños de clubes de fútbol. O más que dueños, fundadores, creadores. Seguramente vosotros sabéis cuál es el fundador, el creador de vuestro club de fútbol. Normalmente, suelen tener patrones comunes la fundación de los clubes de fútbol. Pero justamente hoy os voy a hablar de fundaciones particulares, diferentes. Y de clubes de élite. Cuidado, no me estoy yendo al club del barrio o a los clubes que solemos... No. Clubes absolutamente de élite, la gran mayoría de ellos han competido en competiciones internacionales. Os voy a hablar de clubes cuyos dueños fueron o empresas o trabajadores de las empresas. Es decir, una fábrica, una empresa pública, una manufacturadora decidió en su momento crear un club de fútbol. Y ese club de fútbol, que al principio pudo parecer un divertimento para sus jugadores, para sus trabajadores, para que se entretuvieran las horas muertas en las que no estaban trabajando, porque la gran mayoría de ellos eran trabajadores que venían de fuera de esa ciudad para trabajar en esa empresa, se acabaron convirtiendo en multinacionales, en empresas gigantescas, en clubes que levantan títulos, que levantan pasiones y que son conocidos alrededor del mundo y que hoy os voy a contar, porque esa es precisamente la diferencia entre tener un dueño implicado en el inicio con el club de fútbol y un dueño pirata, como todos esos piratas que hay en el mundo del fútbol y que yo os voy a salvar para que no os pase jamás y tengáis la solución contra esos piratas. Pero tranquilos, que ya estoy yo aquí para salvaros de lo malo. Vosotros imaginaos que sois aficionados de un club y al club llega una nueva propiedad, unos nuevos dueños. Vosotros querríais estar protegidos de esos nuevos dueños para que no fueran unos piratas, no robaran todo lo que tiene el club y no os llevaran a la quiebra o incluso haceros desaparecer. Pues en Internet esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Y para ello, para evitar que esos piratas entren, en este caso a tu ordenador, a tu tablet o a tu móvil, necesitamos protección. Y aquí la tenemos. La protección que nos otorga NordVPN, a la que vosotros podéis acceder a través del enlace que tenéis en la cajita de descripción. Una protección que ¿por qué es tan importante? Bueno, pues porque en el Internet de hoy en día, que si malware, que si anuncios invasivos, que si rastreadores web, nos hacen cada vez más complicado estar seguros y estar tranquilos viendo un vídeo de YouTube como este. ¿Sí o no? Es verdad, a mí me sucede. Sabéis lo que es una VPN y sabéis que además de esto tenéis muchísimas otras ventajas, porque NordVPN, que es la VPN con mayor número de servidores del mercado y mayor velocidad para navegar, 5.400 servidores en muchísimos países, pues podéis acceder a contenidos exclusivos, juegos que hay solamente en otros países, películas, etcétera. Pero para mí lo más importante de verdad es la seguridad. Haced caso que tenéis con el plan de 2 años un mes gratis de ese anti-malware garantizado. Cajita de descripción y continuamos con el vídeo ya seguros. Ahora sí, tranquilos, empezamos con el primero de los clubes fundados por empresas. Es el PSV Eindhoven, fundado por Philips, la empresa en aquel momento de lámparas incandescentes que en 1910 decide fundar para sus trabajadores un club de fútbol. Y es que sus trabajadores vivían y trabajaban prácticamente en el mismo espacio. Yo he podido estar por allí hace ya unos cuantos años y es un espacio gigante adyacente a la fábrica de Philips, donde ellos pues tenían todo tipo de facilidades, digamos un barrio exclusivo para ellos, y en ese barrio decidieron construir un campo de fútbol que se llamó, ¿sabéis cómo? En 1913, cuando fue inaugurado, Philips Stadium, exactamente igual que hoy en día. En cada uno de los clubes os diré, pues, sobre todo a qué sector pertenece la empresa y si esa empresa sigue hoy en día vinculada al club. Y en este caso, sí, Philips sigue siendo la dueña del club, el PSV Eindhoven sigue llevando Philips aquí, el estadio se sigue llamando Philips Stadium, sigue estando exactamente en el mismo punto donde se construyó adyacente a la primera fábrica de Philips, y Philips, que en aquel momento pues hacía lámparas incandescentes, como os he dicho, ahora mismo hace pues de todo, absolutamente de todo tipo de productos tecnológicos, desde televisiones hasta cepillos eléctricos. El PSV, sin lugar a dudas, es uno de los mayores ejemplos de Europa. En 1928, en Francia, se funda el Sochaux por Jean-Pierre Peugeot. Peugeot es una marca que perfectamente podéis ir a la calle como yo estoy viendo ahora mismo. Este es Renault, pero bueno, el de atrás es... Bueno, da igual. Peugeot, sí. Coches, automóviles. Todo el mundo conoce Peugeot, ¿no? Pues Sochaux, donde estaba radicada la fábrica de Peugeot, Jean-Pierre Peugeot decide, pues lo que os he dicho al principio, para el tiempo libre de sus trabajadores, que la gran mayoría venían de fuera, crear un equipo de fútbol y que pudieran empezar a competir. A los 2 años se fusionan con su máximo rival, en aquel entonces de la zona, que era el Montbéliard, para crear el equipo que es hoy en día, el Sochaux Montbéliard, que, bueno, gran mayoría de la gente lo conoce como directamente el Sochaux. Como dato curioso, Jean-Pierre Peugeot fue uno de los primeros hombres que intentaron profesionalizar
profesionalizar el fútbol francés pagando a todos y cada uno de sus jugadores en 1929 ya directamente, un año después de la fundación, a pesar de que mucha gente de otros clubes se opusiera, porque evidentemente si el Sochaux pagaba, los demás tenían que pagar, o al final todos los jugadores buenos acabarían en el Sochaux, y fue considerado como uno de los pioneros en esa profesionalización hasta que en 2015, mucho tiempo después, bueno, él ya no estaba, pero su familia, sus descendientes y la gente que dirigía la empresa de Peugeot se deshizo del club. Fijaos, no hace tanto, 2015, para vendérselo a un fondo hongkonés, la empresa Ledus, dedicada pues, a la iluminación LED y demás, que es actualmente quien administra el club. Lo sé bien, porque a este señor, el señor que es dueño actualmente del Sochaux, yo lo he visto en el estadio del Castellón, porque este grupo, Ledus, intentó comprar el Castellón. Finalmente no lo hizo, pero imaginaos que ahora mismo fuéramos filial de un equipo fundado por coches, bueno, Sochaux, un equipo diferente. Vamos ahora con un club que todos conocéis, un club que no se fundó hace miles de años, sino que lo hizo hace pues, prácticamente 10, 11. Estamos hablando del RB Leipzig. ¿Qué os voy a decir? Todo el mundo sabéis cuál es la empresa que está detrás, todo el mundo sabéis cuál es el proceso de fundación y todo el mundo sabéis cuál es este club y los éxitos que ha conseguido. Pero para el que no lo sepa, se lo recuerdo. Leipzig no tenía equipo grande de fútbol, le faltaba, después de tener ese magnífico estadio que fue sede del Mundial en 2006, un gran equipo que pudiera competir como mínimo en 2 Bundesliga para poderlo ocupar, y ahí entró la fábrica Red Bull, que ya había tenido exitosas compras de clubes y transformaciones en clubes de élite, tanto en Nueva York como en Salzburgo, sobre todo, ya sabéis que hay muchos vídeos en este canal sobre la factoría Red Bull, pero compraron el Metro Stars en Nueva York y lo hicieron en el New York Red Bulls, y compraron el Casino Salzburgo y lo hicieron en el Red Bull Salzburg. Su idea era la misma, pero en Alemania las cosas no son tan fáciles. Intentaron comprar el Fortuna de Düsseldorf, intentaron comprar el 1860 de Múnich o el San Pauli, pero todos sus aficionados se opusieron. Y como se opusieron sus aficionados, también se opuso la Federación Alemana. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron, por primera vez en la historia de la franquicia Red Bull, crear un club de cero. Y para crear un club de cero y no empezar en la 19ª categoría, decidieron empezar en quinta, comprando la plaza de un club que se había bajado directamente de la competición. Entonces comenzaron en esa Oberliga, en quinta división, pero cambiando pues, el nombre, la forma y el patrocinio del estadio, que entonces, como os he dicho, se llamaba Central Stadion, y desde ahora pasa a llamarse el Red Bull Stadion, Red Bull Arena, no recuerdo exactamente, hay tantos estadios que se llaman igual, que no me acuerdo cómo se llama el del Leipzig. Pero bueno, escudo, publicidad, todo relacionado con Red Bull. ¿Que a qué se dedica la empresa? Pues no hace falta que os lo diga, ¿no? Bebidas energéticas. ¿Si sigue perteneciendo hoy en día el club a la empresa? Por supuesto, y está a un paso de poder conseguir, quizá en la Europa League, su primer título histórico. Vamos con uno de los clubes empresa más famosos de todo el mundo, el Bayer 04 Leverkusen. En 1903, varios trabajadores de la farmacéutica Bayer querían jugar al fútbol, y para ello querían que la propia farmacéutica, que Bayer, les construyera, les edificara, les creara un club de fútbol. 107 trabajadores de Bayer firmaron una petición para pedir formalmente a la empresa que lo hiciera, y no fue hasta el año siguiente, en 1904, por eso de lo de Bayer 04, cuando oficialmente Bayer redacta los estatutos del club y lo crea, y en 1907 es cuando ya empiezan a competir en las ligas de Colonia. Digamos que se crea en 1904, pero el club no arranca hasta 1907. Bayer, todo el mundo conocéis la famosa empresa creadora de la aspirina, una de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo, y la vinculación en el día de hoy con el club es total. El estadio se llama Bay Arena, Bayer, el escudo del club sigue teniendo la marca de Bayer, el circulito que pone Bayer, el patrocinio, y por supuesto siguen siendo los dueños a día de hoy, desde 1904 hasta el día de hoy. Vámonos hasta Londres, vámonos hasta, seguramente de todos los equipos que os voy a mencionar, el más famoso a nivel internacional. Vámonos al distrito de Woolwich, es 1886, y ahí está ubicada la fábrica Royal Arsenal, una fábrica sobre todo destinada al armamento, a la creación de munición y a almacenar, pues, utensilios, por decirlo de alguna manera, del ejército británico. Ahí es donde guardaban todas sus municiones y todo su ejército armamentístico, y donde también lo fabricaban en los muchos talleres que estaban divididos en una fábrica que, más que una fábrica, era un complejo absolutamente gigante. Dentro de ese complejo había una fábrica, un pequeño taller que se llamaba Dial Square. Dial Square también era el gran reloj de sol que había encima de la fábrica. Esos trabajadores, los trabajadores de ese preciso taller, los que hacían, en este caso, munición para las armas, decidieron jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando del país que inventó el fútbol, y estamos hablando de que en ese momento ya se jugaba al fútbol en otros lugares. Varios de esos trabajadores habían jugado al fútbol en otros puntos y querían también hacerlo en el distrito londinense de Woolwich. Fue muy sencillo.
decidieron crear el equipo de fútbol al margen de la fábrica. Como os estoy diciendo, hay clubes, como los que os he explicado hasta ahora, que fueron creados directamente por la fábrica. Este no, este fue creado por los trabajadores de la Royal Arsenal y el club se llamó Dial Square Football Club, lo que poco a poco fue evolucionando en Woolwich Arsenal hasta ser lo que es hoy en día, el Arsenal Football Club. La empresa, bueno, más evidente no os la puedo decir, creaban munición, creaban bombas y evidentemente la empresa no es propietaria del Arsenal Football Club. Vamos a cruzar el charco y nos vamos hasta México. Ahí encontramos a Carlos Garcés, un futbolista, exfutbolista, fundador también del América, uno de los clubes más grandes de todo México. Este futbolista, como en aquella época pues no se podía vivir uno de futbolista, estamos hablando de los años 20 en México, tenía que trabajar. Y su otro trabajo era ser dentista. Como tal, acabó en la cementera, en la famosa cementera Cruz Azul. Y allí desarrolló su actividad laboral, digamos que pues, atendiendo el seguro dental de varios de los trabajadores de la cementera. Cuando entró, se dio cuenta que muchos de esos trabajadores estaban creando un club de béisbol, que era pues, el deporte popular por aquel momento en la zona. Él, como jugador de fútbol y creador del América, no lo podía permitir. Entonces fue convenciendo uno a uno a todos esos trabajadores de Cruz Azul que querían crear un equipo de béisbol para cambiar a un equipo de fútbol. De hecho, se acabó haciendo un referéndum y salió en positivo, con lo cual Carlos Garcés convenció a toda la cementera para que el equipo de béisbol se convirtiera en un equipo de fútbol. Y bien que hizo, porque creó Cruz Azul, uno de los clubes más grandes de la historia de México. A pesar de su maldición, ahora ha vuelto a salir campeón y puede tener una historia privilegiada siendo uno de los poquísimos, uno de los dos únicos clubes mexicanos que ha sido finalista de la Copa Libertadores, en este caso creo que fue en 2001. Como os digo, la fábrica Cruz Azul era una cementera. En la actualidad sigue siendo la dueña del club, por supuesto, el escudo, el nombre, el estadio, todo tiene que ver con Cruz Azul y una de las empresas de construcción más importantes de todo México. Y ahora nos vamos un poquito más al sur, hasta Córdoba. Pero no la Córdoba española, sino esta, la Córdoba argentina. Allí hace muchísimos años, trabajadores del Ferrocarril Central Córdoba, la mayoría de ellos británicos, al ser esta una empresa de origen británico, decidió, pues bueno, lo de siempre, lo que están haciendo todos, jugar al fútbol. Pero no con el apoyo de la empresa. Como sucedió con el Arsenal, bueno, ellos se conocían de trabajar en la misma empresa, pero no fue la empresa quien puso el dinero. De hecho, fueron ellos, los propios trabajadores, quien dentro de la tornería, del taller de tornería, se reunieron, redactaron como pudieron los propios estatutos y allí en el taller y en los terrenos adyacentes a la fábrica, de hecho se cambiaban incluso en los vagones del tren, empezaron a crear el equipo de fútbol, que al principio llamaron Talleres de Ferrocarril Córdoba para acabar siendo Talleres de Córdoba, uno de los equipos seguramente más laureados de esa zona de Argentina y también, ¿por qué no?, del país. Recientemente fue subcampeón de la Copa Argentina, actualmente está compitiendo en la Copa Libertadores y es, por supuesto, uno de los clubes más famosos, con más afición y con más grandeza, sobre todo de esa zona de Argentina, pero también del país en general y además compitiendo en la Copa Libertadores. ¿Qué os voy a decir? La empresa nunca fue dueña del club, por lo tanto, hoy tampoco lo es, y aquella empresa, Ferrocarril Central Córdoba, hoy pertenece al Ferrocarril Central de Belgrano, enrolada a los ferrocarriles estatales de Argentina. Así que si vais a Argentina, pues ahí os la podéis encontrar. Y por último, para darle un poco el toquecito español, os voy a hablar del Sevilla Fútbol Club, que aunque evidentemente no fue creado por ninguna empresa, sí que en sus estatutos iniciales, si nos vamos a la página web del Sevilla, podemos encontrar como los primeros británicos que fundaron el club, no que lo oficializaron, sino que lo fundaron y que aparece ya en las primeras apariciones en prensa como Sevilla Fútbol Club, fueron trabajadores británicos de multitud de empresas. Empresas como la naviera McAndrews, la Sevilla Water Works, diversas empresas eléctricas que suministraban la energía a los trabajadores de aquella zona, la Fundación Portilla and White y, como os digo, numerosos trabajadores de, pues eso, lo que había por allí. No fueron fundados por la empresa, pero todos fueron trabajadores. Y como tal, quiero saber la historia de tu club. ¿Tiene que ver con trabajadores? ¿Tiene que ver con empresas? ¿Tiene que ver con algo? Déjamelo en comentarios y nos vemos muy prontito. Chao, chicos.